Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Noé Ewansek. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación, para mi actividad de la asignatura Contexto Socioeconómico de México, me dispongo a explicar y reflexionar sobre un acontecimiento del cual no se habla mucho. Me refiero a las guerras cristeras. Para ello tomo como base el texto de Edith Lozano titulado La Guerra Cristera, la indispensable contextualización de su narrativa histórica. Para entender el origen de la Guerra Cristera, primero hay que entender el contexto en el cual sucedió. En el país había ocurrido un proceso histórico que marcó el país profundamente. Me refiero a la Revolución Mexicana. Terminando la Revolución Mexicana, la población se había acostumbrado a que todo se resolvía con la violencia, con el uso de las armas. Y sobre todo el Estado buscaba hacerse más fuerte, más sólido y sobre todo hacerse laico. Eso fue lo que se plasmó en la Constitución de 1917. El hecho de que el Estado buscara hacerse laico provocó inevitablemente un roce entre el Estado y la Iglesia. Recordemos que la sociedad post-revolucionaria estaba compuesta por comunidades indígenas, los cuales habían adoptado la religión católica, primero impuesto a la fuerza, pero posteriormente muy arraigada y muy adoptada, ya que se influenció por también elementos de la cultura de los indígenas. Eso hizo que se arraigara profundamente en ellos la religión católica. El hecho histórico que marcó el inicio de esta guerra cristera fue precisamente la promulgación de la Ley Calles, que fue emitida por el entonces presidente del país, Plutarco Elías Calles, el 2 de julio de 1926. ¿Qué implicaba esta ley? Bueno, esta ley implicaba la expulsión de sacerdotes católicos del país, también implicaba el cierre de hospitales, implicaba el cierre de asilos, el cierre de orfanatos, que eran controlados principalmente por la Iglesia Católica. Esto pues molestó mucho a la sociedad indígena o los campesinos que estaban acostumbrados a recibir los beneficios de la iglesia. Como tiempo histórico tenemos dos etapas comprendidas entre 1926 a 1941. La primera etapa de la Guerra Cristera fueron 3 años, 1926 a 1929, y la segunda etapa fue de 1934 a 1941. Hablando del espacio histórico, este evento tuvo lugar en 15 estados de la República Mexicana. Dentro de los estados que destacaron más fueron Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes, Morelos y Guanajuato. Esos estados eran principalmente rurales y con gran arraigo religioso. El sujeto histórico de este evento es sin duda el grupo conocido como los cristeros, que estaba compuesto principalmente por campesinos con fuerte arraigo religioso que tomaron las armas, se pusieron del lado de la iglesia y lucharon contra el Estado. Ahora, de acuerdo con el texto revisado, no muchos historiadores quisieron documentar lo que estaba pasando, porque eso implicaba ponerse del lado de alguno de los dos actores históricos. Ponerse del lado de la iglesia implicaba estar en contra del gobierno, o ponerse a favor del gobierno implicaba estar en contra de la iglesia. Entonces era difícil para los historiadores decidir quién era el héroe y quién era el villano de este evento histórico. Entonces por eso muchos prefirieron no documentarlo, la narrativa se mantuvo oculta por mucho tiempo. Por otro lado, hablar a favor de la iglesia en aquella época implicaba ser perseguido o incluso hasta matado por el gobierno. Muchos historiadores por lo mismo callaron. ¿Qué reflexión me deja este relato? Primero, que el gobierno debería de tomar en cuenta la sociedad de la población antes de emitir leyes. También aprendo que en lo particular, pues no todo se resuelve con violencia. Más bien, nada debería resolverse con violencia, siempre con el diálogo. Yo creo que la iglesia o el gobierno debe estar arrepentido de esta represión que ejercieron contra la iglesia. Entonces hay que pensar bien antes de actuar. Hay que respetar a las demás personas,
hay que respetar la religión que deseen profesar, siempre con base en el respeto de los derechos humanos. Eso nos va a hacer una sociedad más fuerte y más sólida. Esa es la reflexión que me deja en particular. Pues muchas gracias por la atención y mucho éxito a todos.